Proyecto de anatomía. Bueno, lo primero que se va a revisar es la irrigación abdominal y pélvica. Esta se va a dar desde la aorta abdominal, que mide 13 centímetros de largo y empieza en el hiato aórtico del diafragma, a la altura de la vértebra T12, y termina al nivel de la vértebra L4. La aorta abdominal puede representarse en la pared anterior del abdomen por una cinta que se extiende desde un punto de la línea media, unos 2.5 centímetros superior al plano transpilórico, hasta un punto ligeramente inferior y a la izquierda del ombligo, al nivel del plano supracrestal. Anterior a la aorta abdominal se encuentran el páncreas y la vena esplécnica, la vena rectal izquierda y la porción inferior del duodeno. Varias venas lumbares la cruzan posteriormente en su camino a la vena cava inferior, y a su derecha se encuentra la cisterna del quilo y el conducto torácico de la vena sigos. Perdón, de la vena sigos, el pilar derecho del diafragma y la vena cava inferior. A su izquierda está el pilar izquierdo del diafragma. Y bueno, las ramas de la aorta abdominal pueden dividirse en ramas viscerales que irrigan órganos, en ramas posteriores que irrigan el diafragma o la pared del cuerpo, y las ramas terminales. Las ramas viscerales son son impares y pares. Y bueno, las impares tienen su origen en la cara anterior de la aorta abdominal, y estas son el tronco celíaco y nos irriga el intestino proximal, la arteria mesentérica superior que irriga el intestino medio, la arteria mesentérica inferior que irriga el intestino distal. Y bueno, tenemos también las ramas viscerales que son pares de la aorta abdominal, y son la arteria suprarrenal media, que son laterales, son pequeñas y bueno, suelen ir inmediatamente superiores a las arterias renales. Estas son parte de la circulación arterial de las arterias suprarrenales. Las arterias renales nos irrigan a los riñones y están entre las vértebras L1 y L2, y es una rama lateral. Las arterias testiculares subováricas son ramas anteriores de la aorta que salen inferiormente al nacimiento de las arterias renales y se dirigen inferior y lateralmente sobre la superficie anterior del músculo psoas mayor. Y bueno, aquí se pueden observar lo que son las arterias testiculares y ováricas, el tronco celíaco, las arterias suprarrenales medias, las renales y las demás que poseemos ahí. Las posteriores son vasos que irrigan el diafragma o la pared del cuerpo, y son las arterias frénicas inferiores, las arterias lumbares y la arteria sacra media. Después tenemos el drenaje venoso, que es a través de la vena cava inferior, y no todas son tributarias de esta. Bueno, las excepciones son la vena testicular y la ovárica izquierda, que desembocan en la vena renal izquierda en lugar de hacerlo en la vena cava inferior. Es la vena más grande del cuerpo, carece de válvulas, excepto una variable y no funcional que se encuentra en el orificio de la entrada del atrio, aurícula derecha del corazón. Se forma anterior a la vértebra L5 por la unión de las venas ilíacas comunes. Esta unión tiene lugar aproximadamente a 2.5 centímetros a la derecha del plano medio, inferior a la bifurcación de la aorta y posterior a la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha. La vena cava inferior asciende por el lado derecho de los cuerpos de las vértebras L3 y L5 sobre el músculo psoas mayor derecho, a la derecha y de la aorta. Y bien, aquí tenemos lo que son las venas en las que se drena. Se bueno, no hay ninguna rama de la porción abdominal del tubo digestivo, el vaso y el páncreas y la vesícula biliar, puesto que las venas procedentes de estas estructuras forman parte del sistema porta. Y
que primero pasa por el hígado. De todas las venas enumeradas, las venas lumbares, bueno, las enumeradas son las venas ilíacas comunes, las venas lumbares, la vena testicular u ováricas derechas, las venas renales, la vena suprarrenal derecha, las venas frénicas inferiores y las venas hepáticas. Bueno, de todas estas, las venas lumbares son diferentes y merecen atención especial porque drenan directamente en la vena cava. Y la quinta vena lumbar generalmente drena en la vena iliolumbar, la rama de la vena ilíaca común, y la tercera y la cuarta venas lumbares suelen desembocar en la vena cava inferior. La primera y las segundas venas lumbares pueden desembocar en las venas lumbares ascendentes, y las venas lumbares ascendentes son conductos venosos largos que conectan las venas ilíaca externa, iliolumbar y lumbares con las venas ácigos y hemiácigos del tórax. Ahora tenemos la irrigación de las vísceras abdominales y bueno, estas es parte de lo anterior, que es y bueno, son tres ramas principales de la aorta abdominal que ya se mencionaron para el tubo digestivo, son el tracto celíaco y las arterias mesentéricas superior e inferior que también se vieron en las imágenes anteriores. Ahora tenemos la vena portohepática que está formada por la unión de las venas mesentérica superior y esplénica. Es el vaso principal del sistema de la vena porta que recoge la sangre de la parte abdominal del tubo digestivo, el páncreas, el vaso y la mayor parte de la vesícula biliar y la transporta hacia el hígado. Ahora tenemos la inervación de las vísceras abdominales y pues la inervación es autónoma del abdomen y está constituida por varios nervios esplácnicos diferentes y un nervio craneal que es el número 10, el vago, que aportan fibras simpáticas y parasimpáticas presinápticas respectivamente al plexo aórtico abdominal y a sus ganglios simpáticos asociados. Las extensiones periarteriales de estos plexos aportan fibras simpáticas postsinápticas y la continuación de las fibras parasimpáticas para las vísceras abdominales donde se localizan los ganglios parasimpáticos intrínsecos. Bueno, tenemos ahora lo que es la inervación simpática y pues está constituida por el sistema nervioso autónomo del abdomen y esto a su vez por los nervios esplécnicos abdominopélvicos procedentes de la porción torácica y la porción lumbar de los tractos simpáticos, ganglios simpáticos prevertebrales, el plexo aórtico abdominal y sus extensiones, los plexos periarteriales, los plexos son mixtos y compartidos con el sistema nervioso parasimpático y fibras aferentes viscerales. Su inervación parasimpática es de los troncos vagales anterior y posterior. Son los nervios esplácnicos pélvicos, los plexos nerviosos autónomos abdominales, que son paraórticos, y sus extensiones, los plexos periarteriales. Y los ganglios parasimpáticos intrínsecos, que son entéricos, componentes de los plexos entéricos intrínsecos del sistema nervioso entérico. Y bueno, aquí tenemos una tabla que habla sobre los nervios esplácnicos pélvicos. Y bueno, muchos no conducen fibras aferentes viscerales que no forman parte del sistema nervioso autónomo. Estos no se relacionan en absoluto con los troncos simpáticos, proceden directamente de los ramos anteriores de los nervios espinales de S2 a S4 y conducen fibras presinápticas hacia el plexo hipogástrico inferior y esto es pélvico. Las fibras presinápticas terminan en los cuerpos celulares aislados y dispersos de las neuronas postsinápticas que se sitúan sobre las vísceras abdominales o en su interior y constituyen ganglios intrínsecos.
Bueno, cabe destacar de lo anterior que los nervios intrínsecos son los cortos y los extrínsecos son los largos y todos estos pues participan en el sistema nervioso entérico. Ahora tenemos la inervación sensitiva visceral. Y bueno, esta es dada por las fibras aferentes viscerales que conducen sensaciones dolorosas y acompañan a las fibras simpáticas que son motoras viscerales. Los impulsos dolorosos circulan retrógradamente a las fibras motoras a lo largo de los nervios esplácnicos hacia el tronco simpático. Las fibras pasan luego a través de los ramos comunicantes que son blancos hacia los ramos anteriores de los nervios espinales y luego entran en la raíz posterior hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales y la médula espinal. Las fibras aferentes viscerales para las sensaciones reflejas, que suelen ser inconscientes, acompañan a las fibras parasimpáticas, que son viscerales motoras. Y finalmente tenemos la anatomía de la pelvis. Vamos a comenzar con los huesos y tenemos los huesos coxales derecho e izquierdo, el sacro y el coxis. Pero primero veremos la pelvis mayor, que esta es conocida como pelvis falsa y es la porción de la pelvis y es superior a la apertura de la pelvis, limitada por las alas de ambos iliones posterolateralmente y por la cara anterosuperior de la vértebra S1 posteriormente, ocupada por algunas vísceras abdominales como el colon sigmoideo y algunas asas del ilio. Después vamos a ver que tenemos a la pelvis menor y esta es conocida como verdadera. Ahora esta está localizada entre las aperturas superior e inferior de la pelvis. Está limitada por las caras pélvicas de los huesos coxales, el sacro y el coxis, que incluyen la cavidad pélvica verdadera, las porciones profundas del periné, que es un compartimiento perineal, y pues concretamente las fosas isquioanales, con mayor relevancia, bueno, tienen mayor relevancia obstétrica y ginecológica. Tenemos el hueso coxal. Perdón, los huesos coxales, estos son tres, que es el ilion, el isquion y el pubis. El ilion, bueno, comenzaremos con el ilion y tiene tres componentes y ocupa la posición más superior. Se divide en sus partes superior e inferior mediante una cresta situada en su superficie medial. Eh, Su cresta es afilada y descansa inmediatamente por encima de la superficie del hueso que se articula con el sacro. Esta superficie sacra tiene una gran carilla con forma de L para articularse con el sacro y una superficie expandida en sentido posterior. Es rugosa para la inserción de fuertes ligamentos que sostienen las articulaciones sacroiliacas. La porción anterior de la cresta que separa las partes superior e inferior del ilion es redondeada y se denomina línea arqueada o arcuata. Después tenemos el isquion y el isquion es la parte posterior e inferior del hueso coxal y es una gran parte del cuerpo que se proyecta en sentido superior para unirse al ilion y a la rama superior del pubis, una rama que se proyecta en sentido anterior para unirse a la rama inferior del pubis. El borde posterior del hueso está delimitado por una espina ciática o isquiática y prominente
que separa la escotadura asiática menor por debajo de la escotadura asiática mayor, que esto es por encima. Y bueno, su característica es más prominente del isquion, es una gran tuberosidad en la cara posterior inferior del hueso. Esta tuberosidad es un lugar de destacado, para la inserción de los músculos de la extremidad inferior. Y bueno, en sí, el hueso coxal nos ayuda para la articulación de la cadera con el fémur. Finalmente tenemos el sacro, que tiene un aspecto de un triángulo invertido. No, perdón, es el pubis, que es la parte anterior e inferior del hueso coxal. Y este tiene un cuerpo que es aplanado en sentido dorsoventral y se articula con el hueso púbico del otro lado de la sínfisis, y bueno, que es la sínfisis del pubis, y tiene una cresta púbica redondeada en la cara superior que termina lateralmente en forma de un prominente tubérculo del pubis o espina púbica. La rama superior del pubis se proyecta posterolateralmente desde el cuerpo y se une con el ilion, el isquion en su base, que está orientado hacia el acetábulo. El borde superior afilado de esta superficie triangular se denomina pecten del pubis o cresta pectínea, que podemos observar justo aquí, igual que el tubérculo del pubis. De hecho, todas las características que he estado mencionando las podemos observar perfectamente en esta imagen, como son la espina ilíaca anterolateralmente, la rama superior del pubis, la tuberosidad isquiática, la cresta ilíaca, las inserciones de los ligamentos, que es la parte rugosa del ilio. Y bueno, para finalizar con el pubis, cabe destacar que su borde superior es afilado y mm, se denomina pecten del pubis o cresta pectínea, creo que ya lo había mencionado, perdón, y esto forma parte de la línea terminal del hueso coxal y de la abertura superior. En sentido anterior, esta línea continúa con la cresta del pubis y pues esto también forma parte de la línea terminal de la abertura superior. La rama superior del pubis está delimitada por el surco obturador. Y ahora sí, vamos con lo que es el sacro. El sacro es un hueso, tiene un aspecto de triángulo invertido y está formado por la fusión de las vértebras sacras. Esto es similar al coxis. Y cada una de las superficies laterales del hueso tiene una gran carilla en forma de L para articularse con el ilion del hueso coxal. Y bueno, posteriormente a esa carilla hay una extensa zona rugosa y bueno, esto nos sirve para la inserción de los ligamentos que sostienen la articulación sacroiliaca. Su cara superior del sacro está formada por la cara superior del cuerpo de la vértebra S1 y está flanqueada a cada lado por una apófisis transversa expandida a modo denominada precisamente pues de ala. El borde anterior del cuerpo vertebral se proyecta hacia adelante y constituye el promontorio. Después de esto tenemos el coxis y bueno, esto también es una pequeña porción terminal de la columna vertebral y contiene cuatro vértebras oxígeas y igual están fusionadas y tiene una forma de triángulo invertido. La base del coxis se orienta en sentido superior, la cara superior contiene una carilla para articularse con el sacro y dos astas a cada lado que se proyecta hacia arriba para articularse o fusionarse con dos astas similares que se proyectan hacia abajo desde el sacro. Estas estructuras son modificaciones de las apófisis articulares superiores e inferiores, como las que se encuentran en otras vértebras. Cada superficie lateral del coxis tiene una pequeña apófisis transversa rudimentaria. Esta se extiende desde la primera vértebra coxígea y bueno, y continúa. Las vértebras coxígeas no tienen arcos vertebrales, por lo tanto, no hay conducto vertebral óseo del coxis, es decir, está completamente fusionado el hueso. Después de esto tenemos las articulaciones lumbosacras. Y bueno, estas son muy similares a las de la columna vertebral. Solamente hay que destacar que
Estas dos articulaciones ligapofisiarias existen entre la apófisis articulares superior e inferior adyacentes y su disco intervertebral que une los cuerpos de las vértebras L5 y S1. Estas son similares, como dije, entre otras vértebras, pero hay una excepción de que el sacro tiene una angulación en sentido posterior con respecto a la vértebra L5. Y bueno, a consecuencia de esto, la parte anterior del disco intervertebral que se encuentra entre ambos huesos es más gruesa que la posterior. Después tenemos las articulaciones sacroiliacas, cambiantes, y estas transmiten las fuerzas desde las extremidades inferiores a la columna vertebral. Son articulaciones sinoviales y entre las superficies articulares con forma de L, y estas se encuentran en las carillas articulares de las superficies laterales del sacro y las carillas similares de las porciones ilíacas de los huesos coxales. Las superficies articulares tienen un contorno irregular y se entrelazan para resistir el movimiento, y las articulaciones a menudo se fibrosan con la edad y pueden osificarse por completo. Y bueno, también hay métodos que estabilizan, hay ligamentos que estabilizan, estos son tres. Nos estabilizan a la articulación sacroiliaca, es el ligamento sacroiliaco anterior, el ligamento sacroiliaco interóseo y el ligamento sacroiliaco posterior. Y estos los observamos justamente en esta imagen que está aquí, el sacroiliaco interior, anterior, el sacroiliaco interóseo y el ligamento sacroiliaco igual interoso se observa en esta, y aquí está el posterior. Ahora veremos las diferencias entre ambos sexos y se puede observar muy bien en estas imágenes. Una de las razones es porque las mujeres, pues cuando están embarazadas, pues el bebé tiene que salir por ahí. Es por eso que su abertura circular de la pelvis es muchísimo más grande que del hombre. Y bueno, las pelvis son diferentes en varios aspectos. Por ejemplo, la abertura superior de las mujeres tiene una forma circular, y mientras que en los hombres es en forma de corazón. Y la forma circular, como digo, se debe en parte a que el promontorio no está tan diferenciado y que las alas son más anchas en las mujeres. Esto es debido a las caderas, ya que las mujeres tienen caderas más anchas a diferencia de los hombres, y el ángulo formado por las ramas del arco púbico es mayor en las mujeres, que esto es de 80 a 95 grados, y mientras que los hombres es de 50 a 60 grados, perdón. Podemos observar que en las mujeres el ángulo formado por el arco púbico puede determinarse aproximadamente por el ángulo que hay entre el pulgar y el índice de la mujer, mientras que el hombre tendría que ser entre los dedos índice y medio para poder ver lo que es el ángulo, y esto sería esta parte de aquí. También tenemos las espinas ciáticas, no suelen hacer tanta protrusión en sentido medial hacia la cavidad pélvica en las mujeres como lo hacen en los hombres. Y ahora tenemos los músculos que forman las paredes posterolaterales. Y bueno, estos son el piriforme y el obturador interno. Pero también hago una mención del trocante mayor y menor. En el obturador interno es un músculo plano y tiene forma de abanico, y se origina en la superficie profunda de la membrana obturatriz y en las regiones adyacentes del hueso coxal. Y bueno, esto rodea el agujero obturador. Sus fibras del obturador convergen para formar un tendón que abandona la cavidad pélvica, esto a través del agujero ciático menor. Mientras que el piriforme tiene una forma triangular y se origina en las crestas óseas que existen entre los 4 agujeros anteriores del sacro. Pasa lateralmente a través del agujero, de los agujeros anteriores del sacro, y lateralmente por el ciático mayor y atraviesa la cara posterior de la articulación de la cadera.
Esto se inserta al trocante mayor del fémur y pues por encima de la inserción del músculo obturador interno. Y bueno, en esta parte podemos ver lo que son partes de las aberturas de la pared pélvica. Tenemos el conducto obturador, el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. El conducto obturador, pues, es un agujero que se encuentra en el conducto, pues, vaya, obturador, que está bordeado por la membrana obturatriz, los músculos obturadores relacionados a la rama superior del pubis. El nervio y los vasos obturadores pasan de la cavidad pélvica al muslo a través de este conducto. Después tenemos el agujero ciático mayor y pues es una vía principal de comunicación entre la cavidad pélvica y la extremidad inferior. Está formado por una escotadura ciática mayor del hueso coxal y los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso y la espina ciática. Después tenemos el agujero ciático menor y este está formado por la escotadura ciática menor del hueso coxal, la espina ciática y los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. El tendón del músculo obturador interno atraviesa este agujero para entrar en la región glútea de la extremidad inferior. Después vamos a tener la abertura inferior de la pelvis y bueno, esta es en forma romboidea y la parte anterior del rombo está definida por el hueso y la parte posterior sobre todo por ligamentos. En la parte anterior de la línea media, el límite de la abertura inferior es la sínfisis del pubis y esto se extiende lateralmente y en sentido posterior. Los límites a cada lado son el borde inferior del cuerpo del pubis, la rama inferior del pubis, la rama del isquion y la tuberosidad isquiática. Bueno, en conjunto estos elementos de ambos lados forman el arco del pubis. Desde las tuberosidades isquiáticas, los límites continúan en sentido posterior y medialmente a lo largo del ligamento sacrotuberoso a ambos lados hacia el coxis. Luego tenemos el suelo pélvico y el diafragma pelviano. Yo los puse en una sola diapositiva ya que podemos observarlo en estas dos. Por ejemplo, aquí podemos ver el diafragma pelviano, ya que este es la parte muscular. El suelo pélvico está formado incluso por el diafragma pelviano y en la parte anterior de la línea media de la membrana perineal y los músculos del espacio perineal profundo. El diafragma pelviano está constituido pues por los músculos elevador del ano y coccygeos de ambos lados. El suelo pélvico separa la cavidad pélvica por encima del perine y por debajo. Ahora estos músculos que son elevador del ano y coccygeos se pueden observar aquí. Tenemos el esquiococcigio o coccigio y el elevador del ano se divide en dos, es el iliococcigio y el pubococcigio. El pubococcigio a su vez se divide en el pubo rectal y en el pubo vaginal o en el pubo prostático dependiendo del caso del paciente en cuestión. Después tenemos el aparato urinario. Bueno, el aparato urinario tiene componentes y bueno, estos son los uréteres, la vejiga y la porción proximal de la uretra, que están mencionados aquí. El, la- los uréteres son cavidades pélvicas, no, perdón, entran en la cavidad pélvica desde el abdomen atravesando la abertura superior de la pelvis y están a cada lado y atraviesan la abertura superior y pues entran a la cavidad pélvica en la zona anterior a la bifurcación de la arteria ilíaca común. Y bueno, desde ese punto continúan a lo largo de la pared y el suelo de la pelvis y se introducen en la base de la vejiga. En la pelvis del uréter es atravesado por el conductor deferente en los hombres y por la arteria uterina en las mujeres. Después tenemos la vejiga urinaria y bueno, es un elemento que es más anterior de todas las vísceras pélvicas, aunque se sitúa en su totalidad en la cavidad pélvica cuando está vacía y se expande en sentido superior hacia el abdomen cuando está llena. Y la vejiga vacía tiene forma de pirámide triangular inclinada
de modo que descansa en uno de sus bordes. Posee un vértice, una base, una superficie superior y dos superficies inferolaterales. Y bueno, aquí podemos observarlas. El vértice de la vejiga se dirige hacia la parte superior de la sínfisis del pubis y desde su porción superior una estructura que conduce como ligamento umbilical medio y continúa hasta la pared abdominal en la base anterior al ombligo. La base de la vejiga tiene una forma de triángulo invertido y se orienta en sentido posterior-inferior. Los dos uréteres entran en la vejiga. En una de las esquinas superiores de la base y la uretra drenan en sentido inferior desde la esquina inferior de la base. En su interior, el recubrimiento mucoso de la base de la vejiga es liso y está firmemente adherido a la capa de músculo liso subyacente de la pared, a diferencia de lo que sucede en las demás zonas de la vejiga, donde la mucosa está plegada y unida de forma laxa a la pared. La zona triangular lisa que queda entre la abertura de los uréteres y la uretra en la cara interna de la vejiga se denomina triángulo vesical. Después tenemos las superficies inferolaterales de la vejiga y se sujetan entre los músculos elevadores del ano, del diafragma pelviano y los músculos obturadores internos adyacentes por encima de la inserción de dicho diafragma. La cara superior está ligeramente abombada cuando la vejiga está vacía y se hincha hacia arriba a medida que se llena. Esto la hace parecer como un globo porque pues se va inflando. Y ahora tenemos el cuello de la vejiga. Y bueno, esto está rodea al origen de la uretra en el punto donde se cruzan las dos superficies. El cuello es la parte más inferior de la vejiga y también es la más fija. Se inserta en su posición mediante dos fuertes bandas fibromusculares que conectan el cuello y la porción pélvica de la uretra con la cara postero inferior de cada hueso púbico. Bueno, en las mujeres estas bandas fibromusculares se denominan ligamentos pubovesicales junto con la membrana perineal. Los músculos relacionados, que son los elevadores del ano, y los huesos pélvicos, estos ligamentos sostienen la vejiga. Mientras que los hombres, las dos bandas fibromusculares se denominan ligamentos puboprostáticos porque se mezclan con la cápsula fibrosa de la próstata que rodean el cuello de la vejiga y la porción adyacente de la uretra. De hecho, aquí podemos observar cómo están, cómo, cómo son anatómicamente. La primera es de una mujer, ya que podemos ver el ligamento pubovesical, mientras que en el de abajo podemos ver el ligamento puboprostático. Y también en el de la mujer pues está la abertura vaginal. Ahora tenemos la uretra. Y bien, esta estructura pues comienza desde la base de la vejiga y pues termina con una abertura al exterior del perine. El trayecto sigue significativamente diferente en las mujeres y en los hombres, porque en las mujeres es muchísimo más corta. Discurre anterior-inferiormente desde el orificio uretral interno de la vejiga urinaria posteriormente, y luego inferior a la sínfisis del pubis hasta el orificio uretral externo. La musculatura que rodea el orificio uretral interno de la vejiga femenina no está organizado en un esfínter interno. El orificio uretral externo se localiza en el vestíbulo, la hendidura entre los labios pudendos menores de los genitales externos, directamente anterior al orificio vaginal, mientras que la masculina desde el orificio uretral interno de la vejiga urinaria hasta el orificio uretral externo en el extremo del glande del pene. La uretra también proporciona una salida para el semen, espermatozoides, secreciones glandulares. Con fines descriptivos, la uretra se divide en 4 porciones, en el caso del hombre solamente. Y bueno, la porción es la preprostática o intramural. Está la porción prostática, la porción membranosa o intermedia y la porción esponjosa. La porción prostática es esta porción mide 1 centímetro de longitud y se extiende desde la base de la vejiga hasta la próstata. Y bueno, se relaciona con un manguito circular de fibras musculares lisas. A esto se llama el esfínter interno de la uretra.
La contracción de este esfínter impide el movimiento retrógrado del semen hacia la vejiga durante la eyaculación. Esto quiere decir que no va a permitir regresar al semen, sino que lo va a sacar. Y la porción prostática de la uretra pues es de 3 a 4 centímetros de longitud y está rodeada por la próstata. En esta región la luz de la uretra está marcada por un pliegue de mucosa. Esto es longitudinal, o sea, y en la línea media, y es la cresta uretral. Después tenemos una depresión situada a cada lado de la cresta, que es el seno prostático, y los conductos de la próstata desembocan en esos dos senos. Después tenemos la porción membranosa o intermedia, y bueno, esta es más estrecha y atraviesa el espacio perineal profundo. Y bueno, durante su tránsito por este espacio, la uretra está rodeada tanto en hombres como en mujeres por el músculo esquelético del esfínter externo de la uretra. Y finalmente tenemos la porción esponjosa. Y esta está rodeada por tejido eréctil del pene y aumenta del tamaño para formar un bulbo en la base del pene y de nuevo al final del mismo para formar la bosa navicular. Y bueno, las dos glándulas pulvoretrales que hay en el espacio perineal profundo forman parte del aparato reproductor masculino y estas se abren en el bulbo de la uretra esponjosa. El orificio externo de la uretra es una hendidura sagital situada en el extremo del pene. Y bueno, en las imágenes se puede observar cómo es más corta la uretra de la mujer y cómo la del hombre es muchísimo más larga, así como las distintas estructuras. También podemos ver la división entre de la uretra del hombre, que la porción más superior es la número 1, luego sigue la 2 y así consecutivamente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y espero que pasen una buena tarde.